La fresca brisa de la mañana acariciaba el pelaje rojizo del zorro mientras trotaba alegremente por el bosque. Las hojas crujían bajo sus patas y los primeros rayos de sol se filtraban entre las ramas sobre su cabeza. Era su momento preferido del día. Otro hermoso amanecer en su dominio, pensó complacido, elevando su hocico para percibir los aromas del despertar del bosque. Amaba especialmente esa hora mágica entre la noche y el día, el momento en que el mundo parecía detenerse brevemente en completo silencio, como conteniendo el aliento antes del estallido sinfónico de la vida diurna. Se detuvo junto al arroyo para saciar su sed con largos sorbos de agua fresca, disfrutando de la soledad que tanto apreciaba. La independencia se había convertido en su mayor orgullo desde que perdió a sus padres en una tormenta y aprendió a valerse por sí mismo. No necesitaba compañía alguna, solo disfrutaba de su propia compañía. Mientras continuaba su tranquilo paseo matutino, sus orejas se asombraron al percibir gritos y gruñidos cercanos. Reconoció a la manada de lobos de la zona, que estaba de caza. A regañadientes, modificó su ruta para rodearlos y evitar encontrarse con esos escandalosos animales. Sin embargo, su curiosidad pudo más que la precaución, y se aproximó cautelosamente para observar qué sucedía. Vio a la gran manada perseguir frenéticamente a un enorme ciervo, trabajando en sincronía para arrinconar a la magnífica presa. El zorro consideraba que los lobos eran criaturas simples y brutas, incapaces de hacer algo por sí solas, aunque secretamente envidiaba su capacidad de cooperación. La persecución llegó a su fin, y el zorro reflexionó sobre la naturaleza de la vida en comunidad mientras continuaba su camino. Cuando los lobos acorralaron al ciervo en un peñasco, el imponente animal enfrentó valientemente su destino, sabiendo que su tiempo había terminado. Los feroces depredadores se abalanzaron sobre su presa, desgarrando su piel y carne con furiosos mordiscos para obtener la mayor parte posible. Sin embargo, en su violenta voracidad, los lobos pronto comenzaron a pelearse entre ellos por los trozos más jugosos, lo que provocó una caótica disputa. El zorro meneó la cabeza con desdén al ver que el banquete terminó en una pelea interna entre los lobos, dejándolos desperdigados y heridos. Resopló con sorna, reflexionando sobre las desventajas de la vida en comunidad, como los egos, envidias y peleas absurdas. Trepó hasta una gran roca cercana y se sentó con porte majestuoso, observando el grotesco espectáculo. Los lobos habían logrado reducir una imponente presa gracias a la coordinación, pero no pudieron disfrutar de su conquista debido a sus rivalidades internas. Esta escena se repetía con frecuencia, lo que fortalecía la convicción del zorro sobre las bondades de su soledad. Atesoraba la independencia que había cultivado desde su infancia y disfrutaba de no tener que consultar decisiones con nadie ni considerar voluntades ajenas. Cuando el sol brilló en todo lo alto, indicando el mediodía, los lobos tomaron frustrados el camino de regreso a su cueva, mientras el zorro los observaba divertido y satisfecho por tener la razón una vez más. Hasta que el sol ya no estuviera tan alto en el cielo, antes de quedarse dormido, se detuvo unos instantes para agradecer en silencio por la maravillosa vida en soledad con la que había sido bendecido. Al caer la tarde, despertó renovado y salió a beber agua del arroyo cercano, anticipando mentalmente la diversión que le esperaba más tarde jugando en la penumbra. Era su momento favorito para gastar bromas a incautos animales nocturnos o revolver la basura de algún campamento humano. Iba rumbo al punto de agua cuando de pronto escuchó aullidos lastimeros cerca, alertando de que algo malo había sucedido. Rápidamente trepó a un árbol cercano y aguzó la vista hacia la dirección de esos lamentos peculiares. Con sorpresa, distinguió que eran los cachorros de la manada de lobos, solos y desorientados, caminando sin rumbo por el bosque y llamando en vano a sus padres con desesperación. Recordó entonces el incendio forestal de la semana pasada y comprendió que los animales habían debido abandonar sus cuevas para escapar de las llamas, lo que causó la separación de muchas familias, como era el caso de estos pequeños lobos extraviados. Descendió ágilmente del árbol y se acercó cauteloso hacia los indefensos cachorritos, contando 6 en total, evidentemente agotados, hambrientos y aterrados ante la amenaza de los depredadores.
Aunque su primer instinto fue avanzar sigiloso y capturar un suculento lobezno para la cena, algo lo detuvo en seco al escuchar los gemidos de los cachorros llamando a sus padres. Sintió una extraña opresión en el pecho al recordar su propio pasado, su propia vulnerabilidad cuando perdió a sus padres en esa terrible tormenta. Miró las caritas sucias de los lobeznos llenas de inocencia y temor, y no pudo evitar apiadarse. Sintió una profunda empatía por el sufrimiento de esos pequeños lobos perdidos y se reconoció en sus aullidos, llamando inútilmente a sus padres y en su absoluta vulnerabilidad ante el peligroso bosque. Trató de resistir el instinto de atacarlos, recordando su propio pasado, y finalmente decidió acercarse con cautela en son de paz. «Tranquilos, cachorros, no teman, no les haré daño», les dijo con voz suave. Al ver que no atacaba, los pequeños se calmaron y se acercaron olfateando con tímida curiosidad. El mayor de los cachorros preguntó: «¿Qué haces aquí solito, señor zorro? ¿Dónde están tus papás?». Y el zorro les explicó que también quedó huérfano cuando tenía más o menos su edad, por eso quería ayudarlos a encontrar a su manada. Los lobeznos intercambiaron miradas dudosas, pero eventualmente accedieron a acompañarlo, confiando en que la empatía del zorro fuera genuina. Así que los siguió cabizbajos hacia las profundidades del bosque. Mientras caminaban les indicaba qué bayas podían comer y arroyos donde hidratarse, atento a que no se desviaran demasiado. Aunque en el fondo desaprobaba la incompetencia propia de los animales sociales, incapaces de valerse por sí mismos desde pequeños, eran apenas unos cachorros asustados y no podía abandonarlos como él había sido abandonado. Después de unas horas, el zorro se dio cuenta de que jamás llegarían a la cueva de la manada de lobos antes de que anocheciera. Resignado, decidió llevar a los cachorros con él a su propia guarida para pasar la noche y retomar la búsqueda al día siguiente. Les indicó que podían descansar junto al fuego mientras él monitoreaba los alrededores, y su hogar acogedor logró algo de tranquilidad a los lobeznos, acostumbrados a la soledad. El zorro se sintió algo abrumado por sus nuevos y escandalosos compañeros de vivienda, pero no se quejó. Comprendía que la única forma de devolverlos sanos y salvos con su manada era tragándose su irritación ante su presencia por unos días. Pronto todos dormían plácidamente tras saciar su hambre. Solo él permaneció alerta cuidando su sueño. Al amanecer, los despertó para salir a buscar más bayas de desayuno antes de continuar la marcha. Notó fascinado cómo los pequeños lobos ya no le temían e incluso jugaban y retozaban a su alrededor con total confianza. Sin embargo, pronto espantó esos inapropiados sentimientos paternales. Su meta era devolverlos con los suyos y recuperar su ansiada soledad. Cerca del mediodía, por fin llegaron a los límites del territorio de los lobos. El zorro les indicó que aullaran con todas sus fuerzas para alertar a su manada, cosa que ellos hicieron con entusiasmo. Pasaron tensos minutos hasta que a lo lejos divisaron a la jauría de adultos corriendo hacia ellos, encabezados por sus fieros padres alfa. El reencuentro estuvo lleno de vítores, lametazos y celebración. Los padres lobos agradecieron profundamente al zorro por haber cuidado y guiado sanos y salvos a sus retoños perdidos en la tragedia del incendio. Él solo atinó a asentir en silencio, buscando escabullirse cuanto antes de esa ruidosa escena emotiva que tanto lo incomodaba. Para su frustración, los cachorros lobos comenzaron a gimotear a su alrededor, frotándose contra sus patas y pidiéndole que se quedara a vivir allí con ellos. Incluso los padres alfa intentaron persuadirlo de unirse a la manada, argumentando que podría comer de sus presas a cambio de utilizar su sagacidad para rastrearlos. El zorro se tentó, atraído instintivamente por la promesa de comida abundante y compañía protectora. Incluso su recién descubierto lado paternal lo empujó por un instante a visualizarse criando a esos cachorros huérfanos junto a sus nobles padres adoptivos. Sin embargo, finalmente la llamada de su amada independencia pudo más. Les agradezco en el alma por permitirme ser parte de esta hermosa familia por un día, pero mi lugar está allá afuera, en completa e invaluable libertad. Siempre atesoraré haberlos ayudado. Son bienvenidos a visitarme alguna vez si gustan. Se despidió cortésmente antes de internarse trotando alegre en el bosque. Una vez solo de nuevo, respiró el fresco aire del anochecer
sintiéndose completamente renovado. Esa pequeña aventura sirvió para reafirmar que por nada del mundo renunciaría a su maravillosa vida en absoluta soledad. Y sin embargo, una parte de él había quedado también profundamente conmovida por el vínculo que logró establecer, aún fugazmente, con esos inocentes cachorros. Quizás en el futuro, cuando sea un zorro viejo y desee compañía, pueda buscar a alguna hembra solitaria como yo para formar una pequeña familia, se dijo por primera vez, planteándose seriamente la posibilidad de la paternidad. Lamió una pata pensativo y se encaminó a su amada cueva, anhelando descansar cómodamente en su propia cama después de la sobredosis de socialización de esos días. Al llegar a su guarida, soltó un fuerte aullido de frustración. En su ausencia, algún forastero se había metido en ella y la dejó completamente desordenada y llena de rastros de su olor. Gruñó furioso al notar que varios de sus amados tesoros también habían desaparecido. Nadie violaba impunemente su sagrado espacio personal. Rápidamente, olfateó alrededor hasta identificar la esencia del invasor. Una coyote hembra. Trepó la barranca vecina hasta dar con una pequeña madriguera de la cual surgían notorios aromas a coyote. Sus bigotes se crisparon de rabia. Esa temeraria hembra había osado robarle aprovechándose de su noble cruzada para ayudar a los lobeznos. «Ladrona, vas a aprender que nadie se mete conmigo impunemente», gruñó colérico. El zorro comenzó a excavar en la frágil madriguera, resuelto a darle una feroz lección a la insolente coyote, pero su sorpresa fue mayúscula al asomarse al fondo y encontrarse con una escena bastante inesperada que lo dejó mudo y contemplativo. Atónito, el furioso zorro observó en el interior de la madriguera excavada cómo la coyote daba de mamar a una pequeña camada de cachorros recién nacidos. Ella le dirigió una mirada desafiante, dispuesta a defender a sus crías de cualquier atacante con su propia vida si era necesario. El zorro se debatió internamente por unos instantes. Su instinto más visceral le indicaba destrozar a zarpazos a esa insolente ladrona por osar irrumpir en su guarida e intentar robar sus pertenencias. Pero por otro lado, ahora comprendía que seguramente ella había actuado por la más poderosa de las motivaciones, la necesidad de alimentar desesperadamente a sus pequeños. Tras una tensa pausa, finalmente retrocedió y habló. «Veo que tus acciones, por más reprochables que fueran, nacieron de tu amor materno. Por esta vez, pasaré por alto el asalto a mi hogar, pero más vale que no vuelvas a poner un pie ahí o te pesará. Aún si eres madre», le advirtió en tono firme pero calmo. Dicho aquello, el astuto zorro tapó nuevamente la entrada de la guarida subterránea y se alejó meditabundo hacia su propia cueva, sopesando lo que acababa de presenciar. Esa coyote obviamente había usado su ausencia para hurtar parte de sus pertenencias con tal de alimentar a sus retoños, y estaba claro que volvería a hacerlo dado su desesperado estado. Así funciona la maternidad entre las bestias, una absoluta esclavitud sacrificada, reflexionó con una mezcla de desaprobación y admiración. Desde luego, eso chocaba frontalmente con su amado egoísmo solitario. Mientras continuaba su trote de regreso, no podía quitarse la imagen mental de esos pequeños coyotes mamando hambrientos. Incluso recordó su propia desesperación cuando perdió a sus padres, siendo igual de vulnerable antes de volverse autosuficiente. Esto despertó aún más su lado paternal y protector, para su consternación. Al llegar por fin a su cueva, soltó un alarido de fastidio. Los daños eran peores de lo que creyó en su rápida inspección previa. La coyote había dejado todo revuelto y varios de sus brillantes tesoros acumulados ya no estaban. Seguramente los llevó para decorar la cueva de sus crías con esas cosas que a ella le resultaban llamativas. El zorro pasó horas ordenando y limpiando su hogar destrozado, refunfuñando irritado por tener que lidiar con las consecuencias de la desfachatez de esa ladrona oportunista, y sin embargo, esta vez no pudo culparla enteramente. En el fondo, sentía que de haber estado en su situación de madre desesperada, probablemente hubiera hecho lo mismo. La empatía del zorro lo hizo sentir incómodo consigo mismo. Aunque inicialmente intentó ignorarla, se vio inquieto y pensativo en los días siguientes. En un intento por evadir sus crecientes preocupaciones paternales, decidió alejarse del bosque familiar y se aventuró en parajes más inhóspitos.
Durante una cacería, se encontró con un ciervo herido y al acercarse para cazarlo, descubrió a 2 pequeños cervatillos suplicando por la vida de su padre moribundo. Este evento inesperado lo dejó atónito y reflexionando sobre su papel como depredador. A pesar de su conflicto interno, finalmente acabó con la vida del ciervo, pero sintió un profundo pesar al ver el sufrimiento de los cervatillos. A partir de ese momento, el zorro decidió adoptar a los huérfanos y se comprometió a protegerlos y enseñarles los secretos de la vida salvaje. Los cuidó con dedicación y paciencia, enseñándoles a sobrevivir en el duro ambiente del bosque. Con el tiempo, los cervatillos se convirtieron en jóvenes ciervos fuertes y autosuficientes, lo que llenó de orgullo al zorro, quien había encontrado un nuevo propósito en su vida al cuidar de ellos. El zorro observaba a los ciervos y coyotes con satisfacción, habiendo enseñado a cada uno a valerse por sí mismo. Una tarde, uno de los ciervos le preguntó si alguna vez extrañaba a su familia, a lo que el zorro respondió que había superado esa etapa gracias a ellos. Esa noche, el zorro percibió un olor familiar y descubrió a los jóvenes coyotes llorando la muerte de su madre. Conmovido por su situación, los ayudó a alejarse del lugar y los llevó a refugiarse con los ciervos. A partir de entonces, se convirtió en el protector y tutor de ambas camadas, velando por su supervivencia y enseñándoles a convivir fraternalmente. Con el paso del tiempo, los jóvenes animales crecieron fuertes y autosuficientes. Orgulloso de su labor, el zorro decidió reunirlos una última vez para despedirse. El viejo zorro, al ver a sus hijos convertidos en adultos autosuficientes, les agradeció y se despidió, sintiendo su corazón lleno de dicha. Sus hijos adoptivos lo rodearon cariñosamente, expresando su amor y gratitud por haberlos salvado. El zorro les enseñó sobre la importancia de abrirse a los demás y les agradeció por enseñarle el significado del amor fraternal. Al fallecer, los hijos adoptivos del zorro lloraron su partida y le rindieron un emotivo homenaje, comprometiéndose a seguir sus enseñanzas y mantener viva la hermandad entre especies. El mayor de los coyotes asumió el liderazgo y la manada, compuesta por coyotes y ciervos, continuó ayudando a los necesitados, honrando el legado del zorro. Con el tiempo, la manada se convierte en una leyenda regional, conocida como la manada del espíritu rojo, que brinda ayuda sin distinción de especies. Gracias al sacrificio del zorro rojo, la unión entre especies resistió el paso del tiempo, convirtiéndose en un símbolo inmortal del poder del instinto solidario sobre la antigua hostilidad. Pero hemos llegado al final del vídeo. Si te gustó, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. También déjanos un like y nos vemos en la próxima historia.